Buen día, esta es una actividad de Derecho Tributario 2. Es la segunda actividad complementaria presentada por Viviana Galvis, quien les habla Ángela Gisela Ramírez, Laura Paola Corso Sepúlveda, para el docente Oscar Blanco de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia. Se solicita elaborar una infografía donde se esquematice claramente quiénes son los contribuyentes del impuesto de renta, quiénes son los no contribuyentes y quiénes están obligados a declarar renta para el año grabable 2021 y quienes siendo no contribuyentes no están obligados a declarar. En primera instancia, los contribuyentes del impuesto de renta son todas aquellas personas jurídicas y personas naturales que generen ingresos susceptibles de generar riqueza o incremento de patrimonio y que se encuentran como residentes fiscales en el país en un periodo gravable del 1 de enero al 31 de diciembre del año en cuestión, que en este sería el 2021. Quienes no son contribuyentes, basados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, las entidades que no son contribuyentes son en primera instancia la nación, los departamentos, los municipios y el resto de entidades semiterritoriales. Posteriormente, la propiedad colectiva, las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993, las corporaciones acción, autónomas, regionales y departamentos sostenible, las áreas metropolitanas, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema la Sociedad Nacional de los requisitos, los resguardos indígenas y la propiedad colectiva son contribuyentes de renta y entidades como las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios de las administraciones de edificios y organizaciones en propiedad horizontal, los conjuntos residenciales, las actividades comunitarias, hogares comunitarios, hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por él. Son no contribuyentes, pero obviamente tienen una obligación formal en dado caso que pues el ADIAN o el Estado pues le requiera alguna información como medios magnéticos, ¿no? Eh, ¿Quiénes están obligados a declarar renta por el año grabable? La DIAN es quien establece cada año los topes para declarar renta en Colombia. Entre los primeros está que el patrimonio bruto al término del año grabable 2021 sea igual o superior a 163 millones, que los ingresos totales al respectivo ejercicio grabable sean iguales o superiores a 50 millones 831 mil, que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 50 millones 831 mil, que el valor total de las compras y consumos sean iguales o superiores a 50 millones 831 mil, que el valor total acumulado por consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras sea igual o superior a 50 millones 831 mil, y que con estos datos pues ya se podrán determinar si se está obligado o no a declarar renta. Hay entidades que siendo no contribuyentes están obligados a declarar, basándonos en el artículo 23 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1819 de 2016. Señala las entidades que no son contribuyentes pero que sí son declarantes. Entre ellos tenemos los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas conocidas por el Ministerio del Interior y por la ley, los partidos o movimientos políticos asociados por el Congreso Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento social descentralizado, siempre y cuando no lo señale la ley o de otra manera. Continuando con la explicación de la actividad número 2 de la asignatura tributaria 2, voy a realizar el punto número 2, donde nos pide responder una serie de preguntas por medio de un mapa conceptual sobre los ingresos. Bien, en primera instancia tenemos el concepto, en donde se define como un incremento neto del patrimonio o donde se puede ver un aumento en los activos y una disminución de los pasivos. Dentro de la clasificación tenemos según su periodicidad, que pueden ser ordinarios, los que se reciben de manera regular, o de tipo extraordinario, los que acontecen de manera independiente. Pues según su naturaleza tenemos de tipo activo, que son obtenidos como la contraprestación de un bien o servicio, los de tipo pasivo, que son procedentes de los elementos de propiedad, y los de cartera o portafolio, que son por instrumentos financieros o de valores. Tenemos por el ámbito económico, que sea privado, obtenido por individuos de empresas de este sector, o público, que sea pues, de este sector de empresas de participación estatal. También se atribuye la emisión de la deuda pública en este
concepto. O por último, por la titularidad de la organización, que se genera un ingreso de tipo marginal. Bien, en siguiente instancia, tenemos cuando un ingreso es considerado como fuente nacional, está establecido en el artículo 24 del Estatuto Tributario y vemos los motivos por los cuales es considerado. Si es una renta de capital de bien inmueble, si es un bien inmueble que se explota en el país, si es una renta de trabajo como el salario, la comisión u otro, si es por beneficios o regalías de cualquier naturaleza, si es por dividendos o participaciones provenientes de sociedades, si es por ingresos de contrato de renta vitalicia, por utilidades provenientes de la fabricación o transformación de industrial de mercancías o materia prima, para contratistas por el valor del contrato, si es por primas de reaseguro cedidas a entidades del exterior, si es por enajenación de bienes inmuebles, intereses por créditos, compensaciones de servicios personales pagados por el Estado, entre otras. Y para determinar los ingresos que no se consideran de fuente nacional, están establecidos en el artículo 25 del Estatuto Tributario, donde tenemos los créditos obtenidos en el exterior que sean máximo de 6 meses destinados a la financiación de exportaciones o tráfico de mercancías y los créditos obtenidos de no residencia. Asimismo, vemos que se pueden considerar que no se consideran de fuente nacional los ingresos de servicios técnicos prestados en el exterior, los ingresos obtenidos de enajenación de mercancías extranjeras, el transporte aéreo marítimo internacional de empresas residentes fiscales y los dividendos repartidos por sociedades de residentes fiscales. Y los dividendos y la prima de las sociedades que pertenecen al régimen CHC y la renta de la venta de acciones de este mismo régimen. Continuando con la explicación, vemos los literales que continúan, que es el ingreso constitutivo de renta, que está especificado en el artículo 26 del Estatuto Tributario, en donde vemos que son los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios que se realizan en el año gravable y que generan un incremento neto en el patrimonio al momento de obtenerlos y que no hayan sido pues, expresamente exceptuados por las excepciones que están establecidas por el Estatuto. ¿Qué se considera la realización del ingreso? Entonces está para los no obligados a llevar contabilidades cuando el ingreso se recibe efectivamente en dinero o especie. Se exceptúan ingresos por dividendos y utilidades y los provenientes de enajenación de bienes inmuebles. Y los obligados a llevar contabilidades cuando son realizados fiscalmente los ingresos devengados contablemente en el periodo gravable y se reconoce el reconocimiento fiscal de estos está establecido en el artículo 28 del Estatuto Tributario. Para el valor de los ingresos en especie, vemos que se determina por el valor comercial de las especies en el momento de la entrega. Si es para un pago de obligaciones, el valor de este está determinado por contrato. Bien, ahora vamos a dar unas definiciones, que es ventas brutas. Las ventas brutas son la totalidad de los ingresos de una organización que provienen de sus ventas en un periodo de tiempo establecido y que incluyen el impuesto respectivo. Dentro de los salarios y demás ingresos laborales se puede considerar que son la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. En cuanto a los ingresos, comisiones y servicios, vemos que el ingreso es el incremento de los recursos económicos que presenta una organización, persona o sistema contable y que constituye un aumento en su patrimonio. En cuanto a la comisión, vemos que es un porcentaje sobre un valor de una transacción que por lo general se cobra al cliente y o se paga al vendedor. Es una parte de un valor total de la transacción. Y el servicio es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer necesidades donde se brinda un producto inmaterial y personalizado. Bien, dentro de los ingresos por intereses y rendimientos financieros vemos que es una ganancia que se obtiene sobre una operación y se trata de un cálculo que se realiza tomando una inversión realizada y la utilidad generada luego de cierto periodo. Dentro de la dividendo de utilidad vemos que es una parte del beneficio social que se reparte entre los accionistas junto con las posibles plusvalías de la revalorización. En el tema de participaciones vemos que es una parte proporcional del capital social de una sociedad limitada. Este debe ser en partes iguales entre sí, ya que ahí se hace una distinción que las que se denominan acciones son solo para sociedades anónimas. Y por último, en la renta de socios, accionistas y asociados están determinados en el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Se ve que no constituyen una renta ni ganancia ocasional cuando corresponden a utilidades declaradas y grabadas en cabeza de la sociedad o de la comunidad. Doy paso a mi compañera para que continúe con la explicación. Que les habla Ángela Ramírez. Ingresos que no constituyen renta. En primer lugar, todos los ingresos, independientemente de dónde provengan, deben pagar un impuesto. Pero la ley ha dispuesto unas excepciones, las cuales no contribuyen a la renta agradable, es decir, que no pagan impuesto. Entre ellas encontramos los ingresos a las madres comunitarias, la prima de colocación de acciones en cuentas sociales, las recompensas, como lo son los ingresos provenientes del Estado por suministros de datos e informaciones especiales a las secciones de inteligencia del Estado, las indemnizaciones por seguro de daño, es un dinero, una especie que se recibe por el seguro del daño y el contribuyente deberá demostrar la adquisición de bienes semejantes a los que eran objeto del seguro. Apoyos económicos son ingresos entregados por el Estado para financiar los programas educativos, indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos. Para este caso, pues deben estar vinculados a los programas encaminados a racionalizar y proteger la producción agrícola nacional. Participantes y de los dividendos son percibidas por los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que sean de sociedades nacionales.
Distribución de utilidades por liquidación. La liquidación de una sociedad no se constituye renta hasta el monto del capital aprobado, más las utilidades retenidas de los años anteriores. Incentivo de capitalización rural, los aportes a las entidades estatales sobre las tasas de impuestos para el financiamiento del sistema de servicio público en transporte masivo de los pasajeros. Recursos, estos recursos están destinados para financiar el sistema de servicio público urbano de transporte masivo para pasajeros. En el caso del aporte del Sistema General de Pensiones, se deben restar del cálculo de la base para la retención por rentas del trabajador y los aportes a cargo del empleado serán deducidos de su renta. Aportes obligatorios al Sistema General de Salud. Estos aportes se deben deducir para calcular la base de la retención en la fuente por salarios.